Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Gara. Hola, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Mónica Hernández y hoy les vengo a platicar sobre Más allá del horror. El silencio de Ed Gein. El viento gélido de Wisconsin recorre los campos de maíz seco, susurrando entre las hojas que crujen como huesos viejos. Las sombras de los árboles se alargan con la tarde y la luz del sol apenas toca la vieja granja que se alza al final del camino de tierra. Aquí en Plainfield, la muerte dejó una huella que ni el tiempo ni la distancia han logrado borrar. La historia de Ed Gein comienza mucho antes de que su nombre fuera temido en todo Estados Unidos. Un niño solitario, con una madre dominante y obsesionada por la religión, que le enseñó que el mundo estaba lleno de pecado y maldad. Ed creció aislado, su mente absorbida por la influencia de una madre que le hablaba desde la certeza de un mundo justo, castigador, donde la muerte no era más que el inicio de un juicio eterno. Años después, Ed Gein se convirtió en un hombre que vivía solo en esa granja, entre paredes que parecían susurrarle secretos. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas, luces que parpadeaban en la noche, pasos que se escuchaban donde nadie estaba, y el olor a carne que no provenía de los animales de granja. Algo en esa casa se sentía mal, aunque nadie pudiera explicarlo. En 1957, la policía descubrió la verdad. Entre los objetos que llenaban la granja, encontraron muebles hechos de piel humana, máscaras, ropa confeccionada con restos humanos y un altar que Ed había construido para sentirse cerca de su madre muerta. La noticia se extendió como pólvora, y el mundo comenzó a comprender que la maldad humana podía tomar formas inimaginables. Pero la granja no solo guardaba los horrores de Ed Gein. Con el tiempo, quienes se acercaron al lugar afirmaron sentir presencias que no pertenecían a este mundo. Los investigadores paranormales que visitaron la propiedad en 1999 registraron sonidos extraños en grabadoras. Voces susurrantes que parecían pronunciar la palabra Mothers repetidamente, sin que hubiera nadie más en la casa. Se dice que la mente de Gein estaba tan absorbida por la muerte y la obsesión de revivir a su madre que dejó un rastro de energía que aún permanece. Algunos aseguran que caminar por los campos que rodean la granja pueden sentir un frío que no proviene del viento, un peso en el pecho como si alguien invisible los observara. Los vecinos narran historias que llenan la sangre, luces que se encienden y apagan solas, sombras que cruzan las ventanas y gritos que rompen el silencio de la noche. Algunos incluso han asegurado ver una figura de un hombre encorvado entre los árboles, con movimientos que parecen buscar algo que jamás podrá encontrar. En la reconstrucción de los crímenes de Gein, cada objeto encontrado se convierte en testigo silencioso. La silla hecha de piel, la máscara, el altar, son fragmentos de una mente perturbada, pero también, según los paranormales, son focos de energía atrapada, ecos de una obsesión que no terminó con su muerte. A medida que el narrador recorre el interior de la granja demolida, la cámara se detiene en los rincones vacíos, mostrando la madera carcomida y el polvo acumulado por décadas. Cada sonido, cada sombra, es amplificado por la imaginación de quienes saben las historias y por las presencias que todavía permanecen. Se intercalan testimonios de expertos en criminología que explican la psicología de Ed Gein, junto con las voces de cazafantasmas que relatan fenómenos inexplicables. La tensión crece, mezclando hechos históricos con la sensación de que algo más está ahí, observando, esperando, tal vez juzgando. El narrador reflexiona: ¿qué sucede cuando un ser humano se aferra tanto al dolor y la muerte que su espíritu deja una huella más allá de la carne? ¿Puede la obsesión y la maldad humana trascender la vida y quedarse atrapada en los lugares que marcaron su existencia? Con cada paso por los campos de maíz y los pasillos vacíos,
El espectador siente la combinación de horror, curiosidad y misterio. La granja de Ed Gein no solo fue escenario de crímenes atroces, es ahora un recordatorio de que algunas almas perturbadas no descansan y que los ecos del mal pueden permanecer, invisibles, esperando ser escuchados. La cámara se aleja lentamente de la granja. El viento levanta hojas secas y la luz del crepúsculo tiñe el cielo de rojo y púrpura. En la distancia, la silueta de árboles parece moverse con vida propia, mientras un susurro apenas audible recorre la escena, recordando que incluso en la ausencia de Ed Gein, su presencia aún se siente. La historia de horror y obsesión ha comenzado, pero su eco perdurará mucho más allá de esta noche. Ecos de Dahmer, Milwaukee, 1980. La ciudad parece tranquila en la superficie, pero detrás de puertas cerradas y apartamentos anodinos se esconden secretos que estremecen incluso a los más endurecidos investigadores. Entre ellos Jeffrey Dahmer, un hombre que logró ocultar su monstruosidad durante años, viviendo entre vecinos que nunca imaginaron el horror que se gestaba a metros de distancia. La vida de Dahmer estaba marcada por la obsesión y la necesidad de control, un patrón que pronto lo llevó a cometer asesinatos atroces. Cada víctima era una pieza de su retorcido rompecabezas, y cada crimen dejaba una marca indeleble, no solo en la memoria de quienes sufrían, sino, según algunos testimonios paranormales, en la propia energía del lugar. Los investigadores que visitaron los apartamentos de Dahmer tras su captura describen una sensación de opresión, un frío que no corresponde al clima de Milwaukee y la impresión de que algo invisible observa cada movimiento. Algunos reportan escuchar susurros en pasillos vacíos, voces de los que nunca pudieron escapar de su mirada y de sus manos. A medida que la cámara recorre los apartamentos abandonados, los detalles se vuelven escalofriantes. Muebles desplazados, manchas que nunca se borraron completamente, el eco de un pasado tan reciente que parece susurrar desde las paredes. Los investigadores paranormales utilizan sensores y grabadoras para captar lo que los ojos no pueden ver, y a menudo registran sonidos inexplicables, pasos, murmullos y golpes que parecen sincronizados con los recuerdos del lugar. Testimonios de vecinos y trabajadores del edificio se intercalan con análisis de criminólogos, quienes explican la psicología de Dahmer y cómo su comportamiento reflejaba un deseo enfermizo de control sobre la vida y la muerte. Los expertos paranormales sugieren que este tipo de obsesión puede dejar una huella energética, que a veces se manifiesta como presencia inquietante o sensación de vigilancia constante. Las noches en Milwaukee se vuelven densas y silenciosas en estas locaciones, y quienes se atreven a acercarse aseguran sentir un aire pesado, un miedo sordo que parece emanar de las paredes mismas. La cámara capta sombras que se deslizan por los rincones, reflejos que desaparecen al mirar directamente, y el espectador se siente envuelto en la misma atmósfera opresiva que rodeó a las víctimas de Dahmer. A lo largo del episodio, el narrador reflexiona: ¿cómo puede la maldad humana impregnar un lugar, transformando la memoria de un espacio en un testigo silencioso del horror? ¿Pueden las energías de quienes sufrieron permanecer atrapadas, buscando ser escuchadas y reconocidas incluso décadas después? El episodio continúa mostrando recreaciones intensas de los crímenes, cuidadosamente narradas para mantener la tensión, mientras se alternan planos de los apartamentos vacíos y sonidos ambientales que amplifican la sensación de inquietud. La mezcla de hechos históricos y fenómenos paranormales crea un relato híbrido que atrapa al espectador, haciéndolo sentir presente en los lugares donde se gestó la oscuridad. Cuando la cámara se aleja del último apartamento de Dahmer, el narrador deja una última reflexión. El horror no termina con la captura o la muerte del asesino. Sus acciones, sus obsesiones y su energía persisten, dejando ecos en los lugares que alguna vez fueron escenarios de sus crímenes. Las voces del pasado parecen susurrar desde la penumbra, recordándonos que algunos horrores no se disipan, sino que permanecen invisibles esperando ser escuchados. La escena final muestra la ciudad de Milwaukee desde lo alto,
luces parpadeantes en la noche y un viento frío que recorre los barrios. Entre las sombras de la ciudad, el espectador intuye que los ecos de Dahmer continúan, un susurro persistente en el tejido mismo del lugar donde el horror alguna vez vivió. La maldición de Manson, California, 1969. El sol brilla con fuerza sobre las colinas de Los Ángeles, pero entre las sombras de Hollywood y los cañones del desierto se gestaba una historia de locura y devoción ciega. Charles Manson, un hombre que veía en sí mismo una mezcla de profeta y estrella, arrastró a un grupo de jóvenes hacia el abismo de la violencia, la manipulación y el culto al caos. El narrador describe cómo la música psicodélica, los ideales de amor libre y la desesperanza de una generación fueron el caldo de cultivo perfecto para un hombre como Manson. Sus seguidores lo llamaban padre, guía, incluso Mesías, pero tras la sonrisa y los discursos sobre la libertad, se escondía una oscuridad que aún hoy impregna los lugares donde vivieron y murieron. La cámara recorre la zona de Spahn Ranch, el viejo set de filmación abandonado, donde la familia Manson se reunía. Las estructuras de madera, devoradas por el tiempo, crujen bajo el viento caliente del desierto. Algunos visitantes aseguran sentir que son observados, como si los ecos de aquellos días nunca se hubieran disipado. Los testimonios paranormales hablan de risas en la noche, pasos en la arena y voces que murmuran fragmentos de las canciones que Manson cantaba con su guitarra. Los investigadores captan sonidos inexplicables en las grabadoras, un susurro, una respiración, una palabra apenas audible que repite, Helter Skelter. El narrador relata los crímenes del Cielo Drive, donde el horror alcanzó su punto más alto. El aire de esa colina parece aún más pesado que en cualquier otro lugar de Los Ángeles. Aunque la casa original fue demolida, los nuevos residentes afirman que los sonidos extraños persisten, puertas que se abren solas, sombras que cruzan los pasillos y una sensación constante de ser observados desde la oscuridad. A medida que la historia avanza, se intercalan fragmentos de entrevistas con criminólogos y expertos en fenómenos paranormales. Algunos sugieren que el culto de Manson, alimentado por una energía colectiva de fanatismo y violencia, dejó una marca que no desaparece con el tiempo. Una maldición espiritual que impregna los lugares donde su palabra resonó. El narrador se adentra en la psicología del líder, su carisma, su manipulación, su habilidad para convertir el miedo en obediencia. Su voz se convierte en un eco que atraviesa generaciones, recordando que el mal puede adoptar formas que parecen inofensivas y que a veces el espíritu de ese mal sigue buscando discípulos en los rincones más oscuros de la mente humana. El documental muestra imágenes de archivo, cartas escritas por los miembros de la familia y grabaciones de las audiencias. Las voces reales se entrelazan con sonidos distorsionados, creando una atmósfera que parece convocar a los fantasmas del pasado. Los investigadores paranormales visitan las ruinas de Spahn Ranch de noche, sus linternas apenas iluminando los restos del rancho. De pronto, uno de ellos siente un toque helado en el hombro. La cámara se mueve, captando el pánico momentáneo. Luego, solo silencio. El narrador reflexiona. ¿Puede la fe en una figura equivocada dejar una huella tan profunda que su energía se convierta en algo tangible? Y, si el culto de Manson no terminó con su muerte, sino que persiste en la misma vibración del lugar, en cada piedra, en cada árbol testigo de su locura. Los sonidos del desierto se mezclan con murmullos lejanos. El viento levanta polvo, y por un instante, entre la bruma, parece verse una figura descalza caminando entre los restos del rancho. La cámara se acerca, pero la imagen desaparece. La voz en off concluye con tono grave y melancólico. Algunos monstruos no buscan cuerpos, buscan almas. Charles Manson nunca necesitó matar para dejar su huella. Otros lo hicieron por él, impulsados por una energía que aún vibra, silenciosa y oscura, bajo el cielo de California. El culto terminó, pero su eco sigue cantando. La música se desvanece, la cámara se eleva sobre las colinas. El cielo se tiñe de rojo mientras el narrador promete que la historia aún no ha terminado. La maldición del culto sigue viva en los recuerdos, en las canciones y en los susurros que acompañan a quienes se atreven a recordar.
Voces del bosque y cierre. El amanecer se abre paso entre los árboles del norte de Estados Unidos. La neblina espesa cubre los bosques y el aire tiene esa quietud que antecede al miedo. Este no es un lugar específico, es un espacio compartido por todas las historias que hemos escuchado. Un bosque simbólico, donde los ecos de los asesinos y las almas de sus víctimas parecen encontrarse atrapados en un ciclo eterno. El narrador nos introduce en la idea de que no todos los crímenes ocurren en las ciudades iluminadas, en las profundidades rurales, donde la oscuridad es más densa y el silencio más profundo. Se esconden los asesinos que nunca tuvieron rostro famoso, pero que dejaron marcas igual de profundas. Hombres y mujeres que vivieron entre nosotros, invisibles hasta que el bosque se los tragó junto con sus víctimas. La cámara avanza entre los árboles, mientras se escuchan crujidos lejanos y el ulular del viento. Los expertos paranormales relatan que los bosques parecen absorber la energía de la violencia, como si la tierra misma recordara el dolor. Cada hoja, cada rama, lleva la memoria del horror. Algunos creen que estas energías se transforman en presencias, en murmullos, en luces que titilan en la oscuridad sin explicación. El documental muestra testimonios que guardabosques, investigadores y lugareños que aseguran haber visto figuras caminando entre los árboles, sombras que desaparecen al ser iluminadas, o voces que los llaman por su nombre. Los relatos mezclan con recreaciones cinematográficas que muestran la silueta de asesinos rurales. El cazador solitario, el vagabundo que desaparece sin dejar rastro, el desconocido que acechaba en la carretera. El narrador reflexiona con voz grave y envolvente. El mal no siempre necesita un nombre, a veces se disfraza de silencio, de naturaleza, de lo cotidiano, y cuando se mezcla con el bosque, se convierte en algo eterno, algo que nunca muere. A lo largo del episodio, se intercalan imágenes de diferentes lugares, granjas abandonadas, casas derruidas, caminos que serpentean entre árboles. En cada uno, los investigadores colocan cámaras y grabadoras. Lo que captan es inquietante: susurros sin fuente, risas lejanas, figuras que se mueven en la oscuridad y que parecen hechas de humo. Los testimonios coinciden: donde hubo violencia, el aire pesa distinto; donde alguien sufrió, el bosque respira más lento. No es solo sugestión, es memoria, una memoria viva que se manifiesta en forma de miedo. El narrador enlaza los capítulos anteriores, recordando los ecos de Gain, Dahmer y Manson, uniendo sus historias bajo un mismo hilo invisible: la permanencia del mal. Cada uno de ellos dejó atrás algo, un residuo, un fragmento de su mente que se niega a desaparecer, y esas huellas combinadas forman un mapa del horror contemporáneo, una geografía espiritual del crimen. Las imágenes se tornan más oscuras, el viento sopla con fuerza y la cámara comienza a girar lentamente sobre los árboles, como si algo invisible los rodeara. Se escuchan fragmentos de las historias anteriores: Mother, Helter Skelter, Ayúdame, todas entrelazadas en un coro espectral. El narrador, con tono profundo y pausado, dice: quizá no sean los muertos quienes buscan descanso. Quizá seamos nosotros, los vivos, quienes no podemos aceptar que la maldad humana es tan real, tan tangible que puede sobrevivirnos. La escena final muestra una cabaña en medio del bosque. Dentro, una grabadora reproduce los sonidos captados a lo largo del documental. Los susurros se mezclan con el viento. De pronto, una voz clara, desconocida, pronuncia el nombre del narrador. Silencio. La cámara se acerca lentamente al aparato. Una respiración profunda se escucha. Luego, el clic final de la grabadora al detenerse. Fundido a negro, el narrador pronuncia las últimas palabras, mientras la música crece, grave y solemne. El mal no muere, solo cambia de forma, se adapta, se disfraza, y cuando el mundo olvida, él vuelve a hablar desde la oscuridad. El título aparece: Más allá del horror, los fantasmas de los asesinos. Los créditos avanzan entre sonidos ambientales, viento y susurros en capas que apenas se distinguen. La última frase, casi imperceptible, se escucha justo antes del silencio final. A veces, cuando miras al abismo,
el abismo te devuelve la mirada. Pero cuéntenme, ¿qué tal les pareció el episodio del día de hoy? Quiero agradecer a Gus por la invitación para participar en la grabación de este episodio. Se despide de ustedes Mónica Hernández. Hasta pronto, amigos.